escolares con la intención de explicarles de manera sencilla las diferencias entre democracia y dictadura. Iniciemos entonces mencionando algunas características de la democracia y las contraponemos a la dictadura. En la democracia, las personas tienen derecho a opinar libremente. En dictadura, las personas que opinan contrario al Estado son hostigadas y perseguidas o detenidas. En democracia, las personas son libres de difundir sus ideas a través de cualquier medio de comunicación, como la televisión, radio, periódico, internet, etc. En dictadura, los medios de difusión son controlados y usados para el beneficio del Estado. En democracia, el gobierno respeta la división e independencia de los poderes del Estado, los cuales son el poder legislativo, es decir, el Congreso, poder judicial, es decir, los jueces. Además, existe un sistema electoral autónomo. En democracia, estos poderes del Estado y el sistema electoral son independientes justamente para impedir el monopolio del poder y crear un balance entre los diferentes poderes. En dictadura, el Estado controla estrictamente el Congreso, ya sea mediante un partido único falsamente representativo o en algunos casos ni siquiera se gobierna con un Congreso. En dictadura, el poder judicial está sometido al gobierno y el sistema electoral es controlado para impedir elecciones libres y transparentes. En democracia se realizan elecciones libres y transparentes para elegir al gobernante y representantes de un país. En dictadura no hay elecciones, o si se realizan, se practica el fraude electoral para mantenerse en el poder. En democracia hay alternancia en el poder. Esto quiere decir que ningún gobernante es imprescindible y que luego del fin de su periodo de mandato constitucional debe dejar el poder. En democracia no se aceptan figuras ficticias, como gobernar por medio de otras personas o parientes para dar continuidad al gobierno que concluye. En dictadura, el dictador busca permanecer en el poder por tiempo indefinido y elude el veredicto electoral de los ciudadanos. En democracia, el pueblo es el soberano. Sus representantes, mediante el voto ciudadano, dirigen o fiscalizan la marcha del país. Los representantes del pueblo, presidente de la República y congresistas, se deben a los electores y están obligados a canalizar la voluntad de estos. En dictadura, el dictador es el soberano y no rinde cuenta de sus actos ante nadie. El dictador dirige el país como si fuera un cuartel, con leyes que no son consultadas a nadie y con ningún respeto a la opinión de los ciudadanos. Los congresistas, si los hay, canalizan la voluntad del dictador y no la de los electores. En democracia, los derechos humanos, como por ejemplo el respeto a la vida, a sus derechos políticos, a su integridad física, psíquica y moral, y a su libre desarrollo y bienestar, etc., forman parte esencial del sistema político, de tal forma que la mayor parte de estos están incluidos en la Constitución de los países democráticos. En dictadura se cometen abusos de todo tipo contra los derechos humanos, como por ejemplo la libertad de los ciudadanos. Se les impide opinar, se les impide organizarse y se les persigue, llegándose en algunos casos a torturar o eliminar físicamente a opositores políticos. En democracia, las Fuerzas Armadas están subordinadas al gobierno civil, elegido por los ciudadanos mediante elecciones libres. En dictadura, el gobierno civil es derrocado y reemplazado por las Fuerzas Armadas y los ciudadanos quedan subordinados a estas. Bien, amigos y amigas, esta En 1976, las Fuerzas Armadas tomaron el gobierno derrocando a María Estela Martínez de Perón y instituyendo a los gobernantes de las provincias, disolviendo el Congreso Nacional y las legislaturas provinciales, además de remover los miembros de las Cortes Suprema de Justicia, anular las actividades gremiales y partidos políticos. La Constitución Nacional dejó de regir la vida política del país y los ciudadanos quedaron subordinados a las normas establecidas por los militares. El gobierno de facto estuvo integrado por una junta militar formada por los máximos jefes de las tres Fuerzas Armadas: el exgeneral Jorge Rafael Videla, por el Ejército, el exalmirante Emilio Eduardo Macera, por la Marina, y el exbrigadier Orlando Ramón Agosti, por la Aeronáutica. Esto fue apoyada por sectores con gran poder económico y conservadores, además de algunos medios de comunicación, los cuales consideraban que era necesaria una dictadura para organizar el país. La represión ilegal, política y social, la desarticulación de la economía industrial y el ejercicio autoritario del poder. La represión era de manera sumamente organizada y además de eso era clandestina, tales como detención, tortura y ejecución, implantándose así la pena de muerte. La economía fue decidida por Martínez de Oz
entre 1976 y 1981. Su programa económico era pasar de una economía de especulación a una de producción por medio de la libre competencia y la limitación del papel del Estado. Estos objetivos no fueron alcanzados y provocaron más especulación financiera y caída de las actividades productivas. El gobierno militar tomó una serie de medidas de estabilización para controlar la inflación, reducir el déficit fiscal y equilibrar el sector externo. Las medidas fueron la devaluación de la moneda, la reducción del déficit del sector público, congelando los salarios, y el financiamiento externo. Todo esto fue apoyado por el Fondo Monetario Internacional y la banca privada extranjera. Se suspendieron, además, el derecho a huelga y la participación de los asalariados en el PBI. Una vez controlada la crisis económica abierta durante el periodo de Rodrigo, se tomaron dos medidas principales. La primera fue la apertura de la economía, es decir, el mercado interno a la competencia exterior, mediante la reducción de aranceles de importación y la sobrevaluación del peso. La segunda medida fue la liberación del mercado financiero, liberando las tasas de interés y la autorización para el funcionamiento de nuevos bancos e instituciones financieras. En 1978 se estableció una pauta cambiaria conocida como la tablita, que determinaba la devaluación mensual del peso. Su objetivo era controlar la inflación, pero esto no se logró y en cambio se fomentó la especulación con masa de dinero colocada a corto plazo. Una frase habitual era la plata dulce, haciendo alusión al periodo de prosperidad artificial y especulación. El sector productivo, por su parte, se endeudaba cada vez más y más. El sector industrial sufrió una caída en su producción, disminución de la mano de obra y el cierre de numerosas plantas. El esquema de Martínez de Hoz estalló en 1980 de la mano de la quiebra de importantes entidades financieras, bancos privados y el Estado terminó haciéndose cargo de las pasivas de los bancos quebrados. En 1981, el general Viola reemplazó en la presidencia a Videla, quien había tomado el mando de la presidencia en 1976, y Martínez de Hoz también fue reemplazado. El descalabro económico llegó al extremo y se produjo una devaluación del peso del 400% y la inflación llegó al 100% anual. Durante el periodo de Martínez de Hoz, creció la inversión pública y muchas de las obras fueron realizadas por contratistas privados y algunas empresas del Estado. Se produjeron tareas de búsqueda y explotación petrolera, reparación de materiales y mantenimiento de vías ferroviarias, provisión de equipos telefónicos, recolección de residuos y el mantenimiento del alumbrado público. En 1978, el conflicto limítrofe con Chile por la zona del Canal Beagle estuvo a punto de desencadenar una guerra, pero esta fue impedida por la mediación del Papa Juan Pablo II. La Junta Militar impuso el terrorismo de Estado, que desarrolló un proyecto para destruir toda forma de participación popular. El régimen militar puso en marcha una represión sobre todas las fuerzas democráticas con la finalidad de darle a la población el terror de Estado y así imponer el orden. Por causa del terrorismo, estudiantes, sindicalistas e intelectuales fueron secuestrados, asesinados y desaparecidos en los campos de detención. Para los desaparecidos, la Amnistía Internacional se defendía diciendo: si no hay preso, cadáver ni víctima, nadie es acusado de nada. En el apropiamiento de chicos, los que eran robados o sacados desde su nacimiento los hacían pasar como hijos propios de la gente a la cual se los daban, siendo siempre estas familias de militares. La dictadura usó y abusó de la censura al punto de instaurar un régimen de terror en los medios de comunicación. La intervención militar, el secuestro, la requisa y la expropiación fueron instrumentos aceptados sin resistencia por la mayoría de los medios privados y algunos colaboraron en forma poco digna con la Junta de Comandantes. Se dictó la Ley de Radiodifusión 22.285, donde se privatizó la mayoría de las emisoras y se hizo hincapié en el carácter ético y apolítico. Viola, quien asumió en marzo del 81, se propuso modificar la orientación de la política económica y encontrar una salida política para el régimen militar. Este dividió el Ministerio de Economía en 5 partes, con el propósito de despersonalizar la economía, incorporando mayoría de civiles al gabinete, acercándose a los sectores propietarios e iniciando el diálogo con sindicalistas y políticos. En mayo de 1977 nació el Grupo de Madres de Plaza de Mayo, integrado por madres de personas desaparecidas, convirtiéndose en el más activo sector de oposición al gobierno. El 2 de abril de 1982 se produjo la Guerra de las Malvinas entre Argentina, tratando de recuperarlas, y Gran Bretaña.
La Fuerza de Tareas Británica llegó al Atlántico Sur y comenzó el enfrentamiento, con consecuencias como el hundimiento del crucero General Belgrano y el destructor británico Sheffield. La guerra terminó el 14 de junio con la rendición de la Argentina debido a la falta de entrenamiento y carencia de armas, marcando el derrumbe político del régimen. El gobierno imaginó que la recuperación de las Malvinas iba a resolver sus problemas políticos y que Estados Unidos los apoyaría, pero subestimó el accionar británico, quien envió una poderosa flota y fuerzas militares para recuperar las islas, y los Estados Unidos, obviamente, apoyó a su principal aliado. El gobierno militar controló estrictamente la difusión de noticias acerca de la evolución del conflicto, creando un clima triunfalista que no correspondía con el curso real de los acontecimientos. En el plano de la política internacional, Argentina recibió la adhesión de los países de América Latina y del movimiento de países no alineados, pero quedó aislada de las potencias occidentales, y el intento de conseguir el apoyo de la URSS también fracasó. El 14 de junio de 1982, el mando militar argentino en Malvinas se rindió ante los jefes británicos y empezaba así el fin de la dictadura militar. Las relaciones entre Argentina y los Estados Unidos atravesaron dos etapas. En la primera, el gobierno de Estados Unidos está en manos de James Carter, quien era del Partido Demócrata e hizo que los derechos humanos sea una de las prioridades en América Latina. Esto provocó conflictos con Argentina, ya que éste los violaba. Luego, cuando Reagan reemplaza a Carter, este busca aliados y se alinea con Galtieri, quien apoyaba la política exterior norteamericana y la intervención militar en América Central. Estados Unidos levantó las sanciones que habían sido impuestas por Carter y por esto Galtieri pensó que sería neutral frente al conflicto con Gran Bretaña. Una de las consecuencias principales fue la descomposición inmediata del gobierno militar. Galtieri renunció, la Marina y la Fuerza Aérea se retiraron de la Junta y el nuevo comandante en jefe del ejército designó un nuevo presidente, el general Reinaldo Vignone. El gobierno militar, al estar tan mal parado, no le quedó más remedio que llamar a elecciones, donde ganó Ricardo Alfonsín, por parte del Partido Radicalista, con el 51,7%, contra Ítalo Luder, que tuvo el 40,1% por el Partido Justicialista. Alfonsín asume la presidencia el 10 de diciembre de 1983. La Comisión Internacional sobre la Desaparición de Personas, llamada por sus siglas CONADEP, fue creada por el nuevo gobierno en 1983 para aclarar e investigar la desaparición forzada de personas durante la dictadura, y dando origen al informe Nunca Más, publicado en 1984, donde se estimó que hubo alrededor de 8.960 desaparecidos y exiliados, y los secuestrados eran llevados a centros clandestinos donde eran humillados, torturados y mantenidos en condiciones infrahumanas por las Fuerzas Armadas y oficiales de seguridad. Los más capturados fueron obreros, con el 30,2%, estudiantes, con el 21%, empleados, con el 17,9%, seguido por profesionales, docentes, amas de casa, conscriptos de seguridad, periodistas, artistas